Pastor Ricardo Rodríguez, bienvenido a nuestro querido desayuno pastoral. Amén. Siéntase en casa. Hoy quiero hablarles de un tema que investigué por 20 años, ¿ya? Y escribí este libro que se llama La Revolución de las Ideas. Y de eso quiero estarles hablando hoy. Vamos a orar, decirle: Espíritu Santo, háblanos. Dile al Señor: abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti, quiero escuchar palabra tuya. Quiero, Señor, que tú me des tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 4:17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, aquí habla de un reino donde hay un rey. En un reino hay leyes. Y dice que el reino de los cielos, cuando Jesús vino, no es que se estableció, pero sí se acercó. Y eso realmente ocurrió. No es que fue una frase poética. Vamos a mostrar cómo realmente eso ocurrió. Y después Él nos enseñó a orar así: venga a nosotros tu reino. ¿Qué es que venga el reino? Hágase tu voluntad, eso es que venga el reino, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa va a tener que ser nuestra oración. Porque cuando Cristo venga no hace falta orar eso. Eso es que oremos aquí. ¿No es cierto? Que el reino de Dios otra vez se acerque a nosotros. Pero para esto vamos a tener que cambiar algunos conceptos o, por ejemplo, agregar algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, generalmente hablamos de evangelizar personas, ¿no es cierto? Compartir las buenas nuevas, se entrega a Cristo, no. Es decir, evangelizar es evangelizar personas, evangelizar individuos, hombres y mujeres. ¿Es correcto eso? Es correcto, porque Jesús hizo eso. Jesús evangelizó a la mujer samaritana, evangelizó a Nicodemo, evangelizó a las grandes multitudes, pero hay que agregar otro concepto a evangelizar, que es evangelizar las ideas. Hay que evangelizar la mentalidad. Hoy estamos invadidos por ideologías. ¿Qué es ideologías? Ideas. Por lo tanto, tendremos que no solamente evangelizar personas, pero vamos a tener que entrar a producir un cambio cultural, a producir un cambio de paradigmas, un cambio de ideas. Por lo tanto, el cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree, y tiene que saber lo que no cree y por qué no lo cree. Ustedes, ¿por qué hay que hacer esto? Vamos a imaginar dos profesores de historia, ¿ok? Uno es cristiano, el otro es ateo. Está bien la figura, ¿no? Uno cristiano, otro ateo, pero los dos son profesores de historia. Sin embargo, cuando enseñan la historia, la enseñan de la misma manera. Es decir, seleccionan los mismos hechos, los interpretan igual y los enseñan igual. La pregunta es: ¿por qué el profesor cristiano enseña la historia de la misma manera que el profesor ateo? Y algunos dicen: bueno, porque la historia es la misma. Pero ¿sabe qué? Los profesores o los estudiosos de la historia no pueden seleccionar todos los hechos. Seleccionan los hechos de acuerdo a lo que es su línea de pensamiento, a lo cual vamos a llamar cosmovisión. Es decir, que un ateo no va a seleccionar todo lo que tenga que ver con Dios en la historia. ¿Me explico? Porque como para él Dios no significa nada, lo pasa de lado. Entonces la pregunta vuelve a ser: ¿por qué el profesor cristiano enseña la historia de la misma manera que el profesor ateo? La realidad es esta: porque ambos estudiaron en la misma universidad o en el mismo tipo de universidad. ¿Y la universidad qué línea de pensamiento tiene? ¿Cristiana? No, es humanista, atea. Y por lo tanto, el profesor cristiano fue enseñado por un profesor ateo que le dijo cómo hay que interpretar la historia, qué hechos seleccionar, y él repite lo que le enseñaron. Voy a dar un ejemplo de esto: descubrimiento de América. ¿Qué nos enseñaron en el colegio? ¿Por qué Colón fue a las Indias? ¿Alguien recuerda qué le enseñaron en el colegio? ¿Cuál fue la porque en el colegio, ¿ya? ¿Qué le enseñaron? ¿Cuál fue la razón por qué Colón fue a las Indias? ¿Recuerda? Bueno, porque quería tomar otra ruta, ¿no es cierto? Para comerciar
las especias que habían en India. No sé, ¿es verdad esto? Es verdad, porque en 1453 cayó el Imperio Romano de Oriente y por lo tanto ya ir de España a la India había que pasar por donde estaban los turcos otomanos y por lo tanto era un problema. Ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no se había comprobado todavía. Entonces dijeron, vamos a ir por el otro lado. Eso es verdad. ¿Es toda la verdad? Veamos lo que dice el protagonista de la historia, Cristóbal Colón. Dice así: no fue inteligencia, ni la matemática, ni la cartografía la que me llevó en este viaje. Tiene razón porque está más perdido que el Teniente Bello. Creyó que la India estaba en el Caribe, imagínense. Tiene el mapa en su cabeza, le faltaba atravesar el resto del Atlántico, el continente americano y todo el Pacífico. Nunca hubiera llegado. Sí, dice así, no fue entonces inteligencia, ni matemática, ni la cartografía, sino fue la divina providencia de Dios, para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Fuente, libro Profecías, el único libro que escribió él, que lo escribió entre el tercer y cuarto viaje. Fuente, Diario de Colón, escrito en Breve Historia de Indias. Fuente, cartas a su hijo Diego. Fuente, cartas al ama, que eran las cartas que mandaba a la reina Isabel. ¿Qué está diciendo acá? Cuando alguien lleva el evangelio a otros países, ¿cómo se le llama? Misionero. Así que le enseñaron en el colegio que Colón tenía un llamamiento misionero. ¿No es cierto que le enseñaron eso? ¿Cómo que no? No, sí, le tuvieron, porque el protagonista de la historia dice, tuvieron que haberle enseñado. ¿No? A mí tampoco. ¿Por qué? Porque en una línea de pensamiento humanista atea acalla todo lo que tiene que ver con Dios. 23 de septiembre, Diario de Colón. Las naves se quedan sin viento y de pronto Colón comienza a clamar a Dios. Le enseñaron, ¿no? Que Colón, no, tampoco. ¿Qué cosa? Y no solamente esto, sino que Dios le habla. Le enseñaron que Dios le hablaba. Y le dice, oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que saqué de ser pastor de ovejas a David para convertirlo en rey? Y Colón le contesta. Y dice, yo así, arrepentido y amortecido, dice, comenzó a llorar Colón. Y Dios le da una promesa. De esto no nos contaron nada. ¿Por qué? Porque una cosmovisión, una línea de pensamiento humanista atea, acalla todo lo que tiene que ver con Dios. Pero ¿sabe qué? Esto está sucediendo con los miembros de su iglesia. Los que estudian abogacía, los que estudian enfermería, los que estudian medicina, los que estudian profesorado. Cualquier profesión está imbuida de esta cosmovisión humanista atea porque las universidades fueron así. Por eso hay que desafiar el pensamiento. ¿Cómo hizo Jesús? Pensamiento antiguo. Presente en los judíos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pensamiento en el tiempo de Jesús. Y ahora viene Jesús y dice, pero yo os digo, conjunción adversativa, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Que hay que amar al enemigo. Perdón, creo que escuchamos mal. Quiso decir al amigo. No, al enemigo. ¿Entiende lo que está pasando? Un cambio de paradigmas. Ahora, ¿qué día le gustaba sanar a Jesús? Y cada vez que sanaba el sábado tenía un problema. Yo digo, ¿por qué no sanaba los miércoles? Se hubiera evitado un problema. Esa fue una de las principales razones por lo cual lo condenaron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Desafiando el pensamiento, produciendo en esa estructura mental de los judíos un cortocircuito. Comía con los pecadores. ¿Pero cómo va a ser? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo si es el Hijo de Dios? Él dice, no, es que ¿sabe qué pasa? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo vine a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! No.
Y que lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Cómo que no? Para eso nos lavamos las manos, para ser más santos. Sino lo que sale de la boca, porque de ahí salen las envidias. ¿Qué? Otra cosa, cuando oren, no hagan largas repeticiones, ni busquen ser vistos por los hombres. ¿Qué está diciendo? Otra cosa, cuando ayunen, lávense la cara, no muestren a todos que ayunan. Y cuando den limosna, que una mano no sepa lo que hace la otra. Dejen de mandar trompeteros adelante, que digan, voy a dar limosna. Basta de eso. Pero esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sí, pero ni yo la condeno. Vete y no peques más. ¿Qué está haciendo? Y le ungió a una mujer pecadora con perfume. Y en casa de Simón, miren qué lugar, en casa de Simón el fariseo. Y Simón pensó, no dijo nada. Pensó, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer pecadora es esa. Jesús lo miró y dijo, sé lo que está pensando. Bueno, porque es una mujer pecadora. No, es una mujer adoradora. No, es pecadora. No, es adoradora. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Todo lo que hacía Jesús revolucionaba las ideas. ¿Y qué pasó a partir de allí? Cuando Jesús ascendió a los cielos. Me olvidé de un par de cosas más. ¿Qué valían los niños? Por eso Pedro y Juan, saquen a los niños de acá, que no molesten al maestro. Dejad que los niños vengan a mí y no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a dignificar a los niños. Y lo que hizo Jesús, esto sí es imperdonable. Habló con una, perdón que me da retorcijones. Habló con una mujer. ¿Cómo va a hablar con una mujer, siglo I? A solas. Para peor, samaritana. Estaba desafiando todas las cuestiones de su tiempo. Jesús fue el único maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, María de Betania, Marta de Betania y muchas otras que le servían con sus bienes. Las mujeres aplauden, ayuden también, aplaudan para que no se sientan solas. Está bien, hermano, está bien. Entonces el asunto es, ¿qué va a pasar? Cuando Jesús asciende a los cielos, los cristianos comienzan a producir cambios de pensamiento. En el tiempo de Jesús, la cultura que dominaba era la greco-romana. ¿Ya? Se llamaba greco-romana, bueno, no voy a explicar eso para no perder tiempo, pero era la cultura greco-romana. Y entonces los griegos pensaban que los niños que nacían débiles y deformes había que matarlos. Ya Platón hablaba de eso. Séneca, que era un pensador romano, decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes. Un señor que se llamaba Sorano de Éfeso, que era un erudito griego, que escribió un manual sobre qué personas podían ser criadas, sobre qué niños. Por ejemplo, si el niño nacía sordo, ciego o con un síndrome o débil, había que matarlo. Si lloraba poco al nacer, también había que matarlo. No era digno de ser criado. Entonces había dos formas de matarlos. Una era ahogándolos, cosa que en Esparta se hizo mucho, y otra es abandonándolos en los campos para que las bestias se lo comieran. Algunos estarán familiarizados con Rómulo y Remo, dos niños dejados, ¿no? Claro, en una leyenda, pero muestra el asunto como era. Y entonces escribieron esto, y en Roma se convirtió en ley. La ley se llamaba las 12 tablas y decía así, se prohíbe criar a los niños que nacen débiles y deformes. Y de pronto aparece un Jesús de Nazaret que dice que de los niños es el reino de los cielos. Y los cristianos escriben un documento, se llamaba la Didache, y decía, no cometerás infanticidio. Ahora ustedes noten, los cristianos tenían este documento entre ellos. Pero la ley romana decía que se prohíbe criar a estos niños, es decir, era una colisión, un enfrentamiento de leyes. Los cristianos practicaban esto, pero sabían que era contra la ley. Imagínense. Y entonces los cristianos salieron a los campos a recoger a estos niños condenados a muerte. Había un cristiano que se llamaba Benigno, recogió cantidad de niños, les salvó la vida. Y entonces el emperador romano lo mandó a matar.
a Benigno. Hoy le levantaríamos un monumento a alguien así. Pero en ese tiempo esa era la moral, era el sentido común que tenían la cultura greco-romana. Y cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos a partir del 311, luego más en el 325, siguieron tomando lugares de influencia. Cristianos, hay que tomar lugares de influencia. Y llegó un momento en que en el año 374 modificaron la ley. Y la nueva ley decía que cualquiera que matara a un niño, cualquiera fuera su condición, sería culpable de infanticidio. Y cualquiera que abandonara a un niño sería culpable del crimen de abandono. Y entonces se terminó con esa práctica, porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la manera de pensar y cambió la ley. Y esa legislación pasó a todos los países del mundo hasta hoy. Y si Kenia, Estados Unidos, Chile, Japón y todo eso respetan la vida del niño nacido, es porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y eso es un legado del cristianismo a toda la humanidad. Es maravilloso. Sí que podemos hacerlo. ¿Podremos hacerlo hoy? Sí podemos. Sí podemos. Y entonces, ¿qué valía la mujer? Lisástroto decía que la mujer era un conjunto de sinvergonzonería, la criatura más vil que había, era griego, ¿no? Homero decía, hablar es cosa de hombre, así que la mujer calladita. ¿Ya? Y entonces los cristianos comenzaron a hacer algo, a dignificar a la mujer. Y entonces había un emperador cristiano que se llamaba Teodosio. Y tenía una hermana que se llamaba Pulqueria. No sé si le pondría a mi hija Pulqueria ya, pero bueno. Pero eran estos dos. Y estaban orando, oraban. Él era emperador cristiano y oraba. ¿Y sabe qué hizo? Proclamó una ley que le dio a la mujer, por primera vez, el derecho a elegir con quién casarse. Eso no existía. Los romanos y los griegos, y tampoco existe hoy, todavía en culturas hinduistas y musulmanas. No está consagrado ese derecho. Los cristianos lograron con el Código Teodosiano. Ahí. Y fueron los cristianos los que crearon las primeras escuelas para mujeres. Las mujeres no tenían escuelas porque tú no educas a alguien que no tiene valor. Cuando yo vivía en India, la mitad de las mujeres eran analfabetas. Porque si no tienen valor, ¿por qué hay que educar a alguien que no tiene valor? Pero si en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo, como decía el apóstol Pablo en Gálatas, entonces ahí sí vale la pena. Y los cristianos a partir del siglo VI levantaron escuelas para mujeres, para todas las mujeres. ¡Qué maravilla! La educación universal. Y entonces fueron viendo, ¿qué pasó con la esclavitud? Aristóteles decía que el esclavo era una herramienta viva, ¿ya? Animada, decía él. Por lo tanto, no se puede trabar amistad con un esclavo, porque tú no tenía razón, no tenía la verdad, pero tenía razón. Tú no trabas, no sé si alguno es amigo de su martillo. No, ¿ya? Es un martillo, es una herramienta. Y por lo tanto decía, no puede haber amistad entre el esclavo y el amo. Pero ahora, en Cristo Jesús, no hay esclavo ni libre. ¿Cuántos leyeron? Bueno, yo creo que todos los que están acá han leído la epístola a Filemón. Y Filemón, o Pablo, habla sobre Onésimo, ¿recuerdan? Era un esclavo que se entregó a Cristo en la prisión. Pablo dice que lo engendró en las prisiones y tenía que volver a donde estaba su amo, que era Filemón. Recuerda lo que dice, no lo trates más como esclavo, trátalo como un amado hermano, ni siquiera amigo, amado hermano. ¡Wow! Eso en el siglo I era una bomba revolucionaria en el pensamiento. Empezó a cambiar las ideas. Y en el siglo II se eligió como principal pastor de Roma a un esclavo, llamado Polibio. Imagínense, era esclavo para la sociedad civil, pero en la iglesia, como no había esclavo ni libre, era el pastor principal de la iglesia. Qué maravilla cómo se cumplió en Cristo Jesús. Eso, qué maravilla que no había esclavo ni libre. Bueno,
Entonces los cristianos comenzaron a liberar a sus esclavos en el Imperio Romano. Algunos llegaron a liberar 1.000 hasta 1.500. Recuerden que era mercancía. Es decir, que ellos al liberar esclavos perdían plata, mucha plata. Y un padre de la iglesia que se llama Crisóstomo dijo lo siguiente: tenemos que comprar esclavos. Wow. Educarlos, liberarlos. Comprar, educar, liberar. Porque un esclavo educado no volvía a la esclavitud. ¿Y sabe qué pasó? Fue descendiendo la esclavitud hasta que se terminó en el Imperio Romano. Pero en el siglo XVII ya no existía el Imperio Romano, existía Europa. Los europeos restauraron la esclavitud, especialmente los ingleses que traían de África esclavos. Y estos esclavos, muchos morían en el viaje, otros estaban bajo una servidumbre atroz. Y se levanta un hombre llamado William Wilberforce, un hombre que quería ser pastor evangélico, pero Dios le habló de meterse en política. Los cristianos deben ser, eso lo hablaremos en otro momento, ¿ya? Pero este hombre se metió en la Cámara de Comunes, se le dio la oportunidad, se metió en el Parlamento y trabajó 30 años para abolir la esclavitud. No lo lograba. Los lores, los dueños de esclavos y el imperio inglés se oponían, porque si liberaban a los esclavos tenían que indemnizar a los esclavistas. Eso iba a ser mucha plata. Luchó 30 años. Amados, algunas de nuestras luchas van a demorar años, pero venceremos. La verdad está de nuestro lado. No hay que dejar de luchar. Y él luchó, y en el año 1833 logró que el Imperio Británico aboliera la esclavitud. ¡Wow! 2 días después murió, se fue a casa. Había cumplido su misión. Y estas fueron sus últimas palabras. Gracias, Señor, esto que lo escribió en su diario, que me has permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. 20 millones era la mitad del Producto Bruto Interno de un año de Inglaterra. Fue tremendo lo que hizo Inglaterra. Y como Inglaterra era el dueño del mundo, impuso a los demás países de Europa que hicieran lo mismo y se terminó la esclavitud porque se levantó un hombre cristiano que cambió la situación. ¡Wow! Platón decía que la vida no tenía demasiado valor a los mendigos, no había que ayudarlos, porque le prolongabas la miseria y te quedabas sin plata. Así que la vida no tenía mucho valor. Entre los romanos, cuando se sentían frustrados, ¿no es cierto?, derrotados, tenían un lema entre ellos: córtate las venas, y se morían. Cuando se enfrentaban en el Coliseo romano y uno vencía al otro, le colocaba la espada en el cuello y le preguntaba al César: ¿qué quiere que haga? ¿Que lo mate o que siga viviendo? Entonces el César le preguntaba a la gente, y la gente tenía una manera de decir: ¿recuerdan? ¿Que viva? ¿Que muera? El dedito generalmente iba para abajo, porque al débil, al derrotado, había que ayudarlo a morir. Esa es la ideología estoicista, que el mundo era de los fuertes. Y entonces los cristianos comenzaron a decir: es que conocimos a alguien que dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo doy la vida y yo soy el que la quito. Por eso nos oponemos al aborto, por eso nos oponemos a la eutanasia, por eso, porque Él da y Él quita. Eso es. Entonces los cristianos comenzaron a hacer eso. Comenzaron a hablar en favor de la vida, ¿ya? Y en un momento dado, bueno, cuando esta verdad prendió en el Imperio Romano, disminuyeron los suicidios. Pero pasó algo más. En el año 395, los cristianos abolieron el Coliseo Romano. Se terminó. Y en el año 404 lo hicieron en Occidente, porque había muchos coliseos romanos, no es solamente el que está en Roma, era una institución. Y entonces fue un canto a la vida. ¿Y sabe qué institución crearon los cristianos? Una nueva institución que daba la vida: los hospitales. Los hospitales fueron creados por un cristiano llamado Basilio en el año 369. Él creó el primer hospital en Oriente. Y Fabiola, que era una mujer pagana,
se entregó a Cristo con todo su corazón y en Roma levantó el primer hospital en Roma. Tenía mucha plata la mujer y fue discipulada por un padre de la iglesia que se llama Jerónimo, y esta mujer dedicó toda su fortuna para levantar el primer hospital en Roma. Así que todos los hospitales que ustedes conocen son nietos de esos dos hospitales que creó Basilio y Fabiola, los dos cristianos comprometidos. ¿Y por qué los crearon? Hospital, ¿qué palabra te suena? ¿De dónde vendrá la palabra hospital? Hospitalidad, principio bíblico. Porque tuve hambre y me diste de comer, no me ayudaste a morir. Tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a mí. ¿Se da cuenta? Es decir, este principio es el que produjo que se levantaran los hospitales. Hasta hoy. La mayoría de la gente no lo sabe esto, así que hay que decírselos. Que los hospitales fueron una creación. Y no solamente los hospitales, no sé si hay alguna enfermera acá, alguna enfermera, alguna que estudie enfermería. Bueno, no hay. La que creó la carrera de enfermería se llamaba Florence Nightingale. Y siempre le pregunto a las enfermeras si les enseñaron que ella era una cristiana comprometida que amaba al Señor. Siempre me dicen, no, nunca nos enseñaron eso en la universidad. Ella escribió en su diario lo siguiente: un día el Señor me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. Recibió del Señor esta revelación. Y ella comenzó a cambiar todos los estándares de salud que había en los hospitales. Antes de ella, según los diarios de Inglaterra, antes de ella, de cada 100 enfermos que entraron al hospital, morían 42. Después de ella, de cada 100, morían 2. Hizo una revolución en todo el área de salud, por eso fue muy homenajeada. Hoy nosotros no entendemos, vemos una enfermera, bueno, qué lindo, me está cuidando, sí, pero ella no es que hizo cuidados nomás, ella transformó el concepto de salud, guiada por el Espíritu Santo. Entre paréntesis, el Espíritu Santo no es solamente para dentro de la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestra gente, abogados que sean llenos del Espíritu Santo, enfermeras llenas del Espíritu Santo, que no tengan dos vidas, que no se divorcien, que eso voy a hablar un poquito hacia la parte final. Y también los cristianos, era muy interesante, había un chico que trabajaba en el taller de su papá, y entonces se clavó un punzón en su ojo izquierdo y quedó ciego. Después tuvo un virus y quedó también ciego del otro, pero amaba al Señor, se consagró al Señor, se hizo adulto y poco antes de morir dijo lo siguiente: gracias, Señor, que me has permitido ser el creador de la lectura y escritura para los ciegos. Se llamaba Luis Braille, cristiano que amaba al Señor, comprometido. Fueron los cristianos los que crearon los preescolares. ¿Ya? Lo creó un señor que se llama Friedrich Froebel, hijo de un pastor luterano, y vio que su papá cuidaba las plantitas que eran chiquitas y dijo, así hay que hacer con los niños, vamos a crear el kindergarten. Y de ahí sale el kindergarten. Fueron los cristianos los que crearon las universidades. ¿Ya? Universidad. ¿Vio cuál es la palabra? Universidad, unidad y diversidad. Universidad. ¿Quién es 1 y 3? Wow. De ahí viene el principio. Y la primera universidad, la Universidad de Bolonia, en el año 1158, es creada por los cristianos, con principios. La segunda también, la Universidad de París. Después viene Salamanca también. Oxford y Cambridge también. Y de Cambridge va a salir un gran hombre, el físico más importante de todos los tiempos, un cristiano comprometido, Isaac Newton, ya que escribe sobre la Biblia y que tremendo. Y luego se van a formar las universidades en Estados Unidos. ¿Cuál es la universidad más famosa de Estados Unidos? Harvard. ¿Sabe quién la creó? Un pastor evangélico que se llamaba John Harvard. Por eso le pusieron Harvard. Y luego Yale y Princeton, que fueron creadas también por iglesias evangélicas. ¿Cuál era el propósito de esto? Entrenar pastores. Ese era el propósito de las universidades, entrenar pastores. ¡Wow! Bueno, perdimos las universidades. ¿Y si las volvemos a recuperar? ¿Y si comenzamos a levantar profesionales con una línea de pensamiento bíblica?
Tremendo. Ahora estamos organizando el primer congreso de científicos para Iberoamérica. Se va a hacer en Chile, 9, 10 y 11 de diciembre de este año, en el ex Congreso Nacional. Todos científicos que aman al Señor. Chilenos, ¿eh? También van a venir a Estados Unidos, de Brasil, porque entendemos, la ciencia tiene que ser redimida para Jesús. Tremendo. Bueno, entonces, el Señor hizo tremendas cosas a través de esto. Cuántas cosas más podríamos hablar, pero vamos a dejarlo ahí, porque los cristianos se metieron en todas las áreas, produjeron cambios en todos los lugares, cambiando maneras de pensar, mucha gente entregándose a Cristo. Tenemos que volver a eso. Vamos a evangelizar las ideas. Por eso este libro se llama La Revolución de las Ideas. Tendremos que cambiar, producir cambios profundos. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Y cómo podemos? Tenemos una profecía, ¿no? Chile será para Cristo. Pero esto no funciona en forma automática. Las promesas de Dios no funcionan en forma automática, funcionan en base a la obediencia y a la visión. Obediencia a una visión. Y vamos a tener que cambiar algunos paradigmas. El paradigma del llamamiento. Cuando yo voy a una iglesia, digo, ¿cuántos tienen llamamiento misionero? Una iglesia de 200 personas, 3. Y yo les digo, espero que después de esta charla, los 200 tengan llamamiento misionero. Porque la palabra misionero no está en la Biblia. ¿Qué es un misionero? Alguien que tiene una misión en la vida. Tiene misión en la vida. Y tenemos que hacer que nuestra gente comience a tener misión, una misión en la vida. No puede vivir para trabajar, para comer, para trabajar. Bueno, también ir a la iglesia, comer, vivir, trabajar, ir a la iglesia, comer, vivir, trabajar. No funciona así. Todos tenemos llamamiento misionero. Y hay que ayudar a la gente en nuestras iglesias a descubrir su llamamiento, que en otras palabras se llama vocación. Y la vocación significa, Colosenses 3:17, que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces no hay que preguntarle a Dios si tengo llamamiento. Tenemos llamamiento. Lo que hay que preguntarle al Señor es ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso. ¿Dónde? ¿Será en África como un misionero transcultural o será en Santiago? ¿Cómo? ¿Será como un pastor, un misionero transcultural o será como un misionero enfermero o un misionero abogado o un misionero mecánico? ¿No? ¿Hay algún profesor acá? ¿Profesor? ¿Profesora? Todos son pastores, entonces. Pero generalmente le digo a las personas, hay profesores, levantan la mano y digo, renuncien y conviértase en misionero en el área de la educación. Abogados, conviértase en misionero en el área de la justicia. Médicos, en el área de salud. Mecánicos, en el área de mecánica. Amas de casa, si digo renuncien, dicen amén. Pero podemos hacer de nuestro hogar un lugar realmente de evangelización. ¿No? Cuando yo estaba con mi mamá, traíamos un grupo de drogadictos que venían a casa, porque es interesante que el Señor dice, el ayuno que yo escogí es que lleves al forastero a tu casa. Siempre pensamos en cómo llevarlo a otras, digamos, instituciones. Y no digo que nos carguemos de drogadicto y prostituta en nuestra casa, pero es muy interesante que hay que orar al Señor. Hace años atrás, yo tenía 20 años, conocí a una chica en la calle, era prostituta. El Señor me dijo, llévatela a vivir contigo. Así que yo fui a mi mamá, le dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos una chica prostituta a vivir a casa? ¿Qué dice una mamá? Mi mamá me dijo así, mira lo que me dijo mi mamá, oremos. Wow. Y después me dijo, es del Señor, tráela. Y se vino a vivir con nosotros. Vivió 3 días con nosotros. Al tercer día nos dijo, a ustedes no los aguanto más. Y se fue. Pasaron 2 años. Volvió, ya no a vivir.
Ella quería solamente, tenía una pregunta. Y la pregunta era esta. Conocí un muchacho que pensé que era diferente a los demás. Quedé embarazada de él. Y ahora él me dice que por mi condición tengo que abortar. Él me paga el aborto y si no, rompe conmigo y yo no sé qué hacer. Ahora ella estaba abierta para escuchar. Y le hablamos de Cristo. Y ella se entregó al Señor. Y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue a hablar con su amigo novio y le dijo, mira, yo voy a tener este bebé. El amigo novio amablemente no le dijo, estúpida, idiota, loca, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te metió esa idea tonta, estúpida en la cabeza? Ella dijo, la familia Rodríguez. Así que él vino a hablar contra nosotros. Y dijo, ustedes no saben la condición de esta chica. Si la sabemos, le hablamos de Cristo, se entregó al Señor. Y dijo, este bebé, fue a la familia, dijo, va a tener mamá y va a tener papá porque me voy a casar con ella. Pasaron 45 años. Todavía no terminó. Pasaron 45 años. Les vi 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. Nuestro hogar puede ser un lugar de evangelización, ¿no? Si colocamos en nuestra gente que todos tienen que ser misioneros, que todos tienen un llamado, solamente hay que preguntarle a Dios dónde, cómo y cuándo. Y que Dios comience a producir un cambio de mentalidad y en el espíritu. Muchos jóvenes se van de nuestras iglesias porque no encuentran propósito. Démosle un propósito. Este es, transformemos Chile para Cristo. Nosotros no estamos para levantar una iglesia, no estamos para levantar un colegio, no estamos para levantar una base de Jucum, estamos para transformar Chile para Cristo y que se cumpla eso que dice que Chile será para Cristo. De eso se trata. Si tenemos una visión menor, cada vez va a ser más chica. Si tenemos una visión mayor, cada vez va a ser más grande. Porque cuando tú comienzas a incursionar en otras áreas, se te abren las puertas. Increíblemente. La semana pasada estuve en Buenos Aires hablando de los políticos. Estaba el que puede ser futuro presidente de Paraguay, el expresidente de Guatemala, varios legisladores de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de República Dominicana. Fue tremendo hablar con ellos sobre esto. Misioneros en el área de la política. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que ya están ocupando cargos públicos para la gloria de Él. Es una cuestión de visión. Entonces, misioneros, llamamientos, todo eso vamos a tenerlo que, en un sentido que cambiar nuestra manera de pensar y ayudar a que se cambie esa manera de pensar. Imagínense, dicen que acá tenemos 3,5 millones. Vamos a suponer que la mitad son nominales. Nos queda 1,7 millones. Vamos a ponerle 1 millón, ¿ya? Que entiendan que son misioneros. Se convierten en misioneros todos, ¿no? 1 millón. Transformamos este país, el de al lado y el de arriba. Porque el asunto es 1 millón de misioneros. ¿Entiende lo que es eso? Personas que entienden, vivo para Cristo. Tremendo. Nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Cosmovisión Bíblica o Transformación Social. La hacemos cada enero, es por Zoom, por 6 semanas. Que si ustedes quieren tomarla y también jóvenes de sus iglesias sería muy bueno. Y vino una profesora si yo me pongo en este asiento, ¿se ve bien igual? ¿Puedo? Ya. Hace un tiempo atrás vino una profesora de biología molecular de la Universidad TEA de Lima, ella cristiana, y me dijo, Ricardo, yo no puedo servir al Señor porque todo mi tiempo está consumido en la universidad. Y de pronto ella captó esta visión. Volvió a Perú y dijo lo siguiente, una revelación del Señor, los pastores no pueden entrar en la universidad, pero yo ya estoy adentro. Y empezó a enseñar biología molecular desde una perspectiva bíblica. Le enseñaba a los alumnos cómo se forma la célula. Y después de darles todo el proceso les preguntaba, ¿esto pudo ocurrir por azar, por suerte, coincidencia o hubo un diseñador? Está hablando a no cristianos.
Todos gritando, diseño, profesora, diseño. Y ella entendió, este es mi lugar de evangelización. Y comenzó a producir un cambio en la universidad porque mandaba a sus alumnos unas cartas que se llamaban biocartas, que era un resumen de la charla que ella había dado con un versículo bíblico. Y la Universidad Atea de Lima le premió, le dio el honor, la premiación por la innovación académica que ella hacía. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y si nosotros comenzamos a producir estos cambios de mentalidad, de espíritu ferviente, de pasión por transformar este país para la gloria de Dios, y comenzamos a orar, pensar y actuar, orar, pensar y actuar, orar, pensar y actuar. La oración es fundamental. Ahora hay un problema con la oración, es un problema muy grave, que Dios la contesta. Grave problema. Porque cuando Él la contesta, hay que involucrarse. Por eso hay veces no oramos tanto. Porque hay que involucrarse. Y empieza por nosotros. Donde vamos a tener que dejar algunas cosas propias para ver cómo transformamos el país. E iniciativas como el desayuno pastoral, como las oraciones que hacen otras organizaciones, son tremendas, ¿ya? De unidad. ¿Por qué? Porque orar va a ser el fundamento. Ahora, orar no es orar, Señor, te pedimos por el presidente que tú lo bendigas, amén. Está bien, eso es una buena oración protocolar. Pero orar en serio. Pasar en grupos orando horas. Pensando en base a la oración, pensando. Y actuando. Y cuando uno ora, piensa, actúa, Dios empieza a abrir las puertas. Hace un tiempito atrás nos llamó la esposa del presidente y nos dijo que me enteré que ustedes tienen una cuestión con la prevención del suicidio. Nosotros vamos a los colegios para hablar de esto. Y cuando le explicamos qué hacíamos, nos dijo en inglés, free pass, que significa chipe libre de Arica a Punta Arenas para entrar a todos los colegios que quieran. Así que, ahora, gracias por aplaudir. ¿Habrá algunas personas de su iglesia que podrían integrar esta red? En lugar de aplaudir, ¿ya? Porque el asunto es que ella, ¿sabe lo que nos dijo? Así nos dijo, multiplíquense. Wow, nos dijo eso. Entonces ya estamos levantando equipos, entrenando equipos, porque hay que hacer una buena labor, porque estamos comprometidos a un nivel ya. Entonces estamos haciendo eso. Y personas pueden hacer esto para la gloria de Dios y podemos salvar muchas vidas. Estuvimos en el sur, 8 colegios, 1.500 alumnos. Hicimos una encuesta, 900 la contestaron. 50% de los que contestaron tuvieron pensamientos de suicidio. Estamos hablando de enseñanza media. 24.8 un intento de suicidio, 24.8. 4.8, 3 intentos de suicidio. Y en ese 4%, cristianos, muchos cristianos. Así que tendrá que ser esto una nota de atención, ¿ya? Entonces, Dios puede hacer tremendas cosas. No, maravilloso. Ahora, hay un problema con la oración. Dios la contesta. Maravilloso, maravilloso. Hace unos años atrás yo estaba discutiendo las leyes de aborto en el Congreso Nacional. Fui a hablar con los diputados a la comisión creo que era de salud, y me fue mal. La verdad que me di cuenta que había unos compromisos políticos que no importa lo que les digas, ya tienen tomada su decisión. Entonces me puse en la cafetería y le dije, Señor, dame un político para discipular. Y hay un problema con la oración, que Dios la contesta. 2 semanas después vino una persona de otra ciudad y me dijo, Ricardo, la jefa de gobierno de esta ciudad se entregó a Cristo sola. ¿Cómo sola? Sí, ella buscaba en muchos lados
Y un día en su habitación Cristo se le reveló y se convirtió en Señor. Y es la jefa de gobierno de esta ciudad. Pero necesita alguien que la disipule. ¿Podrías tú? Y si uno oró, claro, dije. Fui para allá, me empecé a reunir con ella. Su esposo se entregó al Señor, que estaba metido también en la administración pública. Sus 2 hijos se entregaron al Señor. Y un día ella vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló que yo soy una corrupta. Bueno, para que a un político le reconozca que es corrupto, tiene que ser Dios. Entonces yo le pregunté, pero dime una cosa, ¿tú percibes sobornos? No, me dijo, eso no. Pero yo soy corrupta porque gobierno para el poder, no para el bien de la ciudad. Y hago pelear a las personas entre sí, que es una maña política, para conservar el poder. Manipulo situaciones para conservar el poder. Y sus familias no me interesan nada porque mi familia no me interesaba nada. Mi casa era el lugar del hotel donde yo iba a dormir. Pero ahora conocí a Jesús. Y ahora mi familia es importante. Y ahora tenemos culto todos los días con la familia. Y quiero que las demás familias hagan lo mismo. Entonces fue y reunió sus asesores, las personas que estaban con ella, y les dijo, quiero pedirles perdón por haberlos manipulado, por haberlos puesto uno contra otro, porque sus familias no me interesaban nada, pero ahora conocí a Jesús. Estaba hablando no cristianos, todos. Y entonces, pero esto va a cambiar ahora. Vamos a poner en primer lugar a Dios, en segundo la familia y en tercero el trabajo. Seguramente varios pensaban que estaba re loca la mujer, que le había agarrado una onda, pero entre 50 y 60 de ellos se entregaron a Cristo y comenzamos una iglesia en la municipalidad. Y cuando terminó su periodo, ahora la iglesia funciona fuera de la municipalidad y el pastor es el esposo de esta mujer. Entonces es posible que todo lo que hagamos, que le digamos al Señor, Señor, tú contestas la oración, que nos animemos a orar en cualquier momento. El último área que quiero tocar, yo no sé si después, pastor, va a haber un minutito de preguntas, ¿podría haber? ¿Sí? Bueno, quizás el último punto que quería hablarles es que la Biblia, para lograr esto que estamos diciendo, que todos sean misioneros, que el país sea transformado, la Biblia debe dejar de ser un libro de mera religión y convertirse en un libro de toda la vida. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note lo que dice, instruir, nos va a instruir, no como ser solamente buenos miembros de la iglesia, instruir en justicia, en todas las áreas. Nos va a enseñar en el área de familia, pero también nos va a enseñar en el área de nuestra profesión, nos va a enseñar en el área de salud, nos va a enseñar en el área de la política, nos va a enseñar en el área de los empresarios, en el área de la educación. Pero para eso hay un requisito, escudriñar las Escrituras. Hay que enseñarle a nuestra gente, empezando por nosotros, a escudriñar. ¿Qué idea le da la palabra escudriñar? Algunos sinónimos. Inquirir, caminar, buscar, ¿qué más? Estudiar, indagar, investigar. ¿Se da cuenta? Son todos verbos, todos contrarios a una lectura superficial. Hay que indagar, hay que meterse, hay que estudiar, hay que memorizar las Escrituras, hay que estudiarlas a fondo. Nosotros y enseñar a nuestra gente a estudiar la Escritura en el área de la ciencia, en el área del arte, ya, en el área de la construcción, en el área de la abogacía. Maravilloso cuando empezamos a hacer esto. Yo soy abogado de profesión y a mí nunca me enseñaron en la universidad una cantidad de cosas que aprendí por mi cuenta. Por ejemplo,
que nuestras leyes civiles vienen del Código Justiniano, que fue redactado por un cristiano llamado Triboniano, y no te enseñan eso en la universidad. Y que la Constitución que ha influido en nosotros, la Constitución de Estados Unidos, con tremenda influencia cristiana. Entonces el asunto es, de cada profesión hay que buscar dónde, al Dios que está presente y está ahí, a ese Dios que es revelador y que es relevante también para nuestras vidas, para nuestra sociedad. Y entonces comenzamos a memorizar las Escrituras y nos encontramos con un empresario y comenzamos a decir los principios de Dios. No hay que decirlo en forma religiosa, ¿ya? De cierto te digo. No diga eso porque... O vosotros sois, no hablen en español antiguo. Seamos lo más normales posibles. Entre paréntesis, tenemos que ajustar nuestro vocabulario para que el vocabulario no sea un elemento de separación, sino sea un elemento de integración y de comunicación. ¿Ya? Entonces el asunto es que... ¿De qué estaba hablando? Porque me fui con esta cosa. De escudriñar las Escrituras. Entonces empezamos con todo a mirar dónde está este Dios que se metió aquí y allá y en el otro lado. Y es increíble ver la sabiduría. Y esos principios no los proclamamos solamente en la iglesia, sino los proclamamos de las azoteas. Ya las hacemos públicas. Y vas a un lugar y no necesitas decir un montón de versículos bíblicos, pero comienzas a decir cosas que van en el nombre de Jesús. ¿Ya? Nosotros vamos a los colegios a enseñar sobre la cuestión del bullying, que es un problema muy grave en los colegios. Y entonces comenzamos así. Queremos enseñarle lo que Jesús nos enseñó. Estamos en colegios no cristianos. ¿Ya? Y Jesús nos enseña que hay que bendecir, no maldecir. Y empezamos a dar esos principios y al final hacemos una práctica. ¿Quién quiere ahora bendecir a un compañero? Y Mire, lo que pasa en los colegios es maravilloso. En colegios no cristianos, por una razón. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. No es que es perfecta para cristianos nomás. No, es perfecta para todos. Y cuando comienzan a ver lo tremendo que hay en esta ley de Dios, en los principios de Dios, la gente dice, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Qué cosa tienes distinta que no tienes? Bueno, lo que tengo distinto es que se llama Jesús y si quieres hablamos de Él y comienza a producirse algo. Pero tendremos que ser valientes en colocar los principios de Dios. En política, ¿no? En política. Le pregunté a una política, ¿qué es política? Me dijo a una mujer muy conocida, que fue miembro de una de los ministros de Piñera. Me dijo, política, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo retengo? ¿Y cómo evito que me lo quiten? Yo pensé, por eso la política anda como anda. Nada del bien común, nada de ayudar a la gente. Es el principio que lo sacaron de Maquiavelo. ¿Ya? Maquiavelo nunca decía la verdad y eso enseñó a los príncipes. Ahora viene el principio bíblico de política. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Y si nosotros tenemos políticos que no entienden la Biblia en esta área, serán cristianos en la iglesia y ateos en política, porque formarán una dicotomía. Y otra cosa que tenemos que quitar es el dualismo, ¿no? ¿De qué trabaja usted? ¿En lo secular o en lo sagrado? Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. No hay secular y sagrado. ¿Ya? Ahora esto es tremendo porque tiene me gustaría hablar mucho de esto, pero en educación, ¿no? Los colegios cristianos, ahora vamos a hablar de Dios. ¿En qué hablan Dios? ¿La hora de religión o el devocional? Pero no es lo mismo. Eso no define un colegio cristiano. Hay que hablar de Cristo en ciencias naturales, que entre paréntesis hay que cambiarle el nombre y hay que llamarle ciencias de la creación, no naturales. En matemática, en historia,
en geografía, wow, en anatomía, porque la verdad es el principio, es decir, cómo comenzó todo. Y si todo comenzó con Dios, cuando estudiamos anatomía, hay que preguntarse, ¿y el hombre de dónde salió? Dios creó el hombre, entonces toda la verdad de anatomía está relacionada con Dios. Y de los animales se estudia en zoología. ¿De dónde salieron los animales? ¿Cuál fue el principio de los animales? Dios. Entonces todas las verdades de los animales también tienen que ver con Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es una parte. Y entonces metemos a Jesús en todas las materias. ¡Wow! En todas las materias. Vamos a contar juntos, ¿ya? Matemática. 0. ¿Contamos juntos? 1, 2, 3. ¿Hasta dónde podemos llegar? Infinito. Vamos a los números negativos. -1, -2, -3. ¿Hasta dónde podemos llegar? Amigos, alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? Hay uno solo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Ah, pero usted me está hablando de religión. No, te estoy hablando de matemáticas. Lo que pasa es que no hay otro que encarne esa ecuación. ¡Wow! ¿Saben por qué las montañas son así? Geografía. Porque si fueran así, la lluvia no podría caer, no podría deslizarse y alimentar los ríos, que alimentan los mares, que se produzca el ciclo del agua. Entonces, al ser así, respeta un principio de la física que se llama plano inclinado. Y entonces el agua cae a los ríos, a los mares, se produce el ciclo del agua tremendo. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Porque siempre que hay diseño, hay diseñador. Nunca las coincidencias, casualidades crean diseños, jamás. No hay ningún caso. No se puede crear diseño. Y de pronto, ¿ustedes saben por qué las mamás nacen, los bebés nacen sin dientes? Hay que preguntarle a una mamá. Porque si nacieran con dientes, cuando les dan de amamantar, ¡pobre mamá! La morderían, a nadie se le ocurrió eso. Eso se llama previsión física. Las casualidades, coincidencias, nunca prevén. Solamente para que haya previsión tiene que haber previsor. Entonces, en cada materia podemos empezar a hablar fácilmente de Jesús. Tenemos un grupo de profesores reinterpretando toda la educación desde este sentido. Amados, la Biblia tiene que convertirse en un libro primero deseable. Deseable. Es decir, son más deseables, más que la miel que destila el panal, más que el oro y oro afinado. ¿Ya? La ley de Jehová es perfecta y comenzamos a estudiar y comenzamos a decirle a nuestra gente, ¿vas a ser médico? Ok, estudia la Biblia en toda el área de la medicina. Y a lo mejor no sabe, pero pronto va a empezar a entender. Dios se le va a revelar. ¿Vas a estudiar ciencia? Estudia la Biblia como libro de ciencia. Bueno, y entonces es tremendo porque ya no tienen una dicotomía. No es que acá son cristianos y allá son científicos. No es que acá son cristianos y allá son empresarios. No es que acá son cristianos y acá son abogados. No, tienen una sola vida. Una sola vida que transforma y se convierten en misioneros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. Trae tu revelación, Señor, para transformar las ideas, para cambiar el concepto de misionero, para cambiar el concepto de llamamiento. Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén.